este día los hemos convocado para mostrar nuestra postura sobre el plazo de los 90 días que se dieron que se establecieron para la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, y los cuales ya transcurrieron, ya se cumplió el plazo el pasado 16 de septiembre, y a la fecha pues la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, que fue creada para este propósito, no ha emitido no se ha pronunciado al respecto, no ha emitido ningún comunicado sobre qué es lo que está pasando con la aprobación del anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos. Como Foro del Agua queremos hacer un breve análisis sobre esta situación, ya que la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que se creó, pues como todos sabemos, fue creada única y exclusivamente para conocer del anteproyecto de ley de recursos hídricos que fue propuesto por el Ejecutivo por medio del ministro de Medio Ambiente y el señor secretario jurídico de la Presidencia, ¿verdad? Hemos retomado este tema ya que, como sabemos, el presidente Bukele tuiteó que le pedía a la comisión o le pedía a la Comisión de Medio Ambiente crear primero la comisión ad hoc y luego pues que en el transcurso de 90 días la ley fuese estudiada y para su posterior aprobación. Estas palabras fueron retomadas por el presidente del legislativo, el diputado Ernesto Castro, y parecía que surgía de ahí entonces el compromiso de estudiar dicho anteproyecto y bueno, pues que el cumplimiento de estos 90 días, al término de esos 90 días, se tuviese ya un documento que fuese socializado con la población y todo el proceso de aprobación de ley que conocemos, pero esto no ha pasado, ¿verdad? Cabe decir también que la comisión ad hoc creada estuvo girando las invitaciones a diversos grupos, ¿verdad? Entre ellos estuvimos el Foro del Agua, las organizaciones comunitarias, organizaciones campesinas, y también estuvo mucha empresa privada, como ya sabemos, ¿verdad? Mucha empresa privada que es importante decir que ya han sido observados o han sido denunciados pues por el manejo que este sector está haciendo con el agua de la población, ¿verdad? Para la generación o la dinamización de los procesos industriales a los cuales se dedican. Entonces queremos hacer esta conferencia este día haciendo hincapié en que este periodo terminó. Como Foro del Agua hicimos una serie de observaciones, alrededor de 50 observaciones a la ley, al articulado y a sus componentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues queremos mostrar nuestra opinión. Bueno, yo creo que es importante que partamos de un hecho, ¿verdad? Y es que el presidente y la bancada CIAN anunciaron que ellos venían a saldar una deuda de más de 20 años, en 3 meses. Entonces, dicho esto, creo que es importante analizar qué es lo que pasó antes, ¿verdad? Antes iniciaba un proceso y se anunciaba que hoy sí vamos con la ley. Hoy sí vamos a tener ley general de agua. Entonces, esta conferencia es para que no caigamos en el mismo juego en el que hemos estado en los últimos 8 años, ¿verdad? Que es, hoy sí vamos, pero al final solo es pura retórica, ¿verdad? Ya pasaron los 90 días. Sin duda ha habido un proceso de consulta que ha sido respetable. Según las estadísticas, han sido 65 grupos organizados que han presentado contenidos a la discusión de la ley. Ha sido una comisión que ha contado con todos los recursos, es decir, ya pasó un plazo suficiente para que esta comisión ad hoc tenga un documento y que lo haga público. Esa es la cuestión. Si no, estamos hablando pura paja nuevamente. Es decir, ¿cómo es que vamos a iniciar ahora un proceso de discusión artículo por artículo? Un proceso que no tiene ningún sentido, porque la comisión ad hoc es controlada por la bancada CIAN. Entonces, ¿con quién van a hacer un análisis artículo por artículo? ¿Cuál contenido es el que va a quedar? El que proponga la bancada CIAN. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos exigiendo es que hagan público el documento que ya se tiene
que lo hagan público, que den un espacio para que lo analicemos, para ver si los contenidos que presentaron las diversas organizaciones se han incorporado, si los vacíos que tenía la ley de recursos hídricos han sido subsanados, o si sigue siendo una propuesta que normaliza la injusticia, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo este día a la Asamblea Legislativa. No podemos entrar en esta dinámica. Imagínense 2 reuniones. En 2 reuniones hemos aprobado 12 artículos. O sea que faltan otras 10 reuniones más, si bien nos va, para que tengamos ley general de aguas. Entonces, no puede ser posible. A este ritmo tardaríamos otros 6 meses, si bien nos va, para tener ley. Entonces, el llamado al presidente de la República ofreció 3 meses. Solicitamos que se haga público el documento que están aprobando en la comisión para revisar si los contenidos que se han presentado, si el debate al que han convocado al pueblo salvadoreño ha sido escuchado o solo es parte de una estrategia para dilatar la discusión y aprobación de este instrumento jurídico que es importante para el pueblo salvadoreño, y si ahora incluso puede estar siendo utilizado solo para que pase la tormenta del Bitcoin y un poco nos cubra, ¿verdad? Los problemas que se están generando a causa de esto. Entonces, ese es el llamado que queremos hacer este día al presidente Bukele, que es quien se comprometió, y a la Asamblea Legislativa. Si hay preguntas. Yo sí quiero saber, entonces, pero hay organizaciones que han dicho que sería importante que también vayan despacio para ver los contenidos de la ley. Entonces, ¿cómo queda realmente? Y la situación del agua en el país, porque pareciera que eso como que no se ha abordado. Yo creo que es una cuestión de metodología, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es que si ya se tiene un documento, que se haga público. Es que ya tienen el documento. Porque ¿cuáles otros contenidos se van incorporando? ¿Ah? Han tenido 3 meses de discusión para escuchar propuestas. Suponemos que hay un equipo técnico que va sobre contenidos diciendo aquí va y aquí no va. Esto entra o no. Entonces tenemos un documento que se haga público, nos den un espacio a las organizaciones, a las comunidades que hemos aportado contenidos para revisar si están. Es que esta es parte del debate. Si no, ¿cuánto vamos a tardar, pues? O sea, la ley, en la discusión de la ley solo en la Asamblea Legislativa lleva 8 años. ¿Cuántos años más? ¿Qué tan despacio necesitamos ir? Yo creo que el tiempo se acabó. Nosotros y nosotras respaldamos el mensaje que dio el presidente Bukele en el sentido de que era necesario acelerarlo. 90 días después, estamos diciendo que hay que acelerarlo aún más, pero que presenten con transparencia el documento que ya tienen. Porque esto no es una cuestión, no es que ahí lo vayan construyendo, el documento ya está, que lo socialicen, para que sobre ese documento podamos decir si están incorporadas las propuestas o no, y podemos decir a favor de quién está la ley. Actualmente han aprobado 13 artículos de la discusión del articulado de 164, ¿verdad? Pero en los permisos que están dando, en las atribuciones que están dando a la ASA, está dar permiso para la autorización, uso y explotación del recurso hídrico. ¿Cómo ven ustedes que ya se haya atribuido eso cuando las organizaciones han pedido que se estudie antes? Sí, no, definitivamente es algo que ya en varias veces como Foro del Agua hemos observado, ¿verdad? Que el tema de los permisos, del otorgamiento de permisos para uso y explotación de agua, pues había ahí una observación bastante fuerte, que es el periodo de ejecución de los permisos de 5 a 15 años, ¿verdad?
Y en este paquete de observaciones que ya con insistencia hemos hecho ver nosotros, estaba este punto. Hasta ahorita lo que sabemos es que la Autoridad Salvadoreña del Agua ya está configurado cómo va a estar diseñada. Creemos que todavía este tema de los permisos no ha estado claro, ¿verdad? No ha estado claro, no, ya como Carlos decía, ya que no ha habido una socialización directa de cómo ha quedado. Sin embargo, pues ya hay indicios en las comisiones que hubieron cuando se hizo presente representantes de la empresa privada inmobiliaria, por ejemplo, representantes de quienes van a desarrollar el proyecto Ciudad Valle del Ángel, que abiertamente dijeron que era un aspecto positivo el tema del término de duración de los permisos. Entonces, parte de esas observaciones que queremos hacer ahorita es que esto sigue estando ahí, esto no ha sido definido todavía. Una de las principales observaciones que nosotros hacíamos que los permisos no tenían que tener un periodo mayor de 5 años, ¿verdad? Por las situaciones ambientales que el país atraviesa, los cambios drásticos que el medio ambiente en nuestro país sufre, la explotación desmedida de mantos acuíferos que bajan su caudal considerablemente año tras año, y que un periodo de 15 años, pues un periodo demasiado largo, pero el punto es que eso sigue estando igual, ¿verdad? Eso ahorita sigue estando igual y como ya decía, con el beneplácito pues de este sector que abiertamente dijo que la propuesta que tiene el anteproyecto presentado por el Ejecutivo pues es favorable a ello, ¿verdad? Entonces eso quizás es importante también señalarlo. Yo quisiera saber en qué riesgo corren las propuestas que han hecho estas más de 60 organizaciones si no se da a conocer el documento. Hemos visto, no es nuevo que haya hermetismo y que posteriormente haya sorpresas, ¿verdad? De parte de, ahora no solo del Ejecutivo, sino que en este caso del órgano ejecutivo. Bueno, primero quizás recordemos que el anteproyecto que está conociendo la comisión ad hoc es el que ha sido presentado por el Ejecutivo, ¿verdad? Como Foro del Agua, en años atrás y nuevamente en este periodo legislativo, presentamos el anteproyecto que fue construido desde esta organización, ¿verdad? El riesgo que se corre pues es bastante claro cuando nosotros señalamos que, por ejemplo, estructuras comunitarias como los sistemas de agua potable no habían sido tomados en cuenta. Las juntas de agua rurales, por ejemplo, no habían sido tomadas en cuenta. Aunque se incorpore, pero si no se deja clara, aunque se incorpore la participación ciudadana, pero si no se deja clara quiénes son esa participación ciudadana con nombre y apellido, como decimos, ¿verdad? El riesgo va a seguir siendo latente porque como sociedad civil pues hay diversos sectores que no necesariamente se identifican con los derechos humanos, con la participación de la población como tal, como el derecho humano al agua como prioridad, como consumo humano. Puede estar presente también la empresa privada como representante de la sociedad civil, ¿verdad? Eso es una clara observación que hemos hecho y es uno de los riesgos que todavía sigue latente. ¿Preguntas? Lo que había preguntado sobre la situación del agua, porque pareciera que si hoy están diciendo que se tarda, que se está tardando todo, y con esta situación del agua en el país, pareciera que no hay problema. O pareciera que no hay problema, a pesar de que han dicho que hay una crisis. Pero... Bueno, la problemática del agua sigue acrecentándose. El tema de contaminación, lejos de vislumbrar resolverse, se va profundizando. Contaminación de las aguas superficiales. Lo mismo pasa con el abastecimiento de agua potable en zonas urbanas. Teníamos el año pasado el Foro del Agua hizo un sondeo para medir cómo le había pasado la gente durante la cuarentena y encontramos que el 25% de la población que vive en el área metropolitana de San Salvador tuvo un abastecimiento deficiente. Incluso hay gente que
que creo que el 17% de la gente que vive en el AMS tuvo agua entre 1 semana y 4, o 5, o 6 semanas. Imagínate cómo puede ser eso posible, que en tiempo de cuarentena domiciliar no puedes salir a la calle y no tenés agua. Eso es. Entonces, esa situación se va agravando. Se va agravando. La injusticia que generan esta serie de convenios que está firmando ANDA, o que ha firmado ANDA históricamente, donde está otorgando el agua del agua metropolitana de San Salvador, el agua de los acuíferos, a las empresas urbanistas como los Dueñas, como los Poma. Ese problema sigue acrecentándose y cada vez se va a acrecentar más, porque ahora no podemos ni siquiera conocer dónde se están firmando los convenios, porque ya no hay mecanismos de información pública que faciliten esos temas. Entonces, es necesario que la ley se apruebe y es necesario que comencemos o profundicemos los ejercicios ciudadanos de protección del agua. Es decir, la gente identificando dónde pueden haber anomalías y denunciando para que de esta manera la crisis tienda a resolverse. Porque la crisis se va a resolver con la ley y con la gente. Ni solo la ley, ni solo la gente. Entonces, pero para eso necesitamos resolver este déficit que el presidente Bukele se comprometió a saldar en 3 meses. Y ahora estamos 95 días después pidiéndole cuenta de qué es lo que pasó. ¿Por qué pedírselas a él si tiene que hacerlo en la Asamblea Legislativa? Porque ya sabemos que él es el que da alineamiento a la Asamblea. Es decir, no hay más. Por eso es que nosotros creemos que esta discusión artículo por artículo es innecesaria. Porque eso se hace cuando necesitas ir construyendo. Pero aquí no se construye. Aquí la bancada CIAN define cuál es el contenido. Entonces, si así es, que se haga público el documento que ya tienen y sobre eso damos valoraciones, porque eso es lo que podemos dar, ¿verdad? Dar valoraciones, si la ley va a resolver o va a abonar a resolver la crisis, o la ley sigue siendo un instrumento para que la oligarquía nos siga robando el agua. ¿Cómo ven este asunto que se vencen los plazos? No es la primera vez que pasa, lo mismo con el hospital Rosales se puso un plazo, el hospital El Salvador también se puso un plazo, y ahora el presidente también se puso este plazo y no se está cumpliendo. Ojalá que solo se le haya olvidado. Nosotros estamos confiados en que solo se le ha olvidado que el viernes se cumplieron los 90 días y que ya esta semana les va a mandar el tweet y les va a decir qué pasó, ¿verdad? Socialicen el documento para que sobre ese discutamos.